Hola y bienvenidos a la clase de hoy, which is about present simple. So, hoy vamos a hablar del present simple y de la formación del present simple, o sea, de su formation. ¿Cómo formamos el present simple? ¿Ok? So, podemos hacerlo en manera afirmativa, cuando lo hacemos de forma afirmativa. So, let's call that affirmative way. And how we form that. Cuando es de manera afirmativa, para hacer el present simple, de todos los verbos, tenemos que hacer lo siguiente. Nosotros tenemos primero de todo el sujeto de la oración, o sea, I, you, he, she, it, we, and they. Estos serían el yo, tú, él, ella, una cosa, nosotros y ellos. ¿Por qué no pongo vosotros? Porque el vosotros también sería este you de aquí. ¿Ok? So, para hacer de forma afirmativa cualquier verbo, vamos a poner, por ejemplo, el trabajar, to work. Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es añadir la raíz del verbo, o sea, work. Sacamos el to y ponemos work. Así pues, para decir yo trabajo, sería I work. Tú trabajas, you work. Ahora vamos a la tercera persona del singular, el he, el she y el it. Y estas tres personas tienen una pequeña diferencia respecto a las otras personas. Cuando pongo el he, tengo que decir he works. So, voy a añadir una S al verbo. ¿Ok? Y así ya digo que él trabaja. Si decimos que ella trabaja, sería she works. Y también lo mismo, añado otra S. Si una cosa trabaja, por ejemplo, un ordenador, it works. Si nosotros trabajamos, utilizamos ya otra vez sin la S. We work. Si vosotros trabajáis, no lo pongo porque ya sería el mismo. En inglés tenemos el tú trabajas y vosotros trabajáis, sería exacto, es el mismo verbo. Y ellos trabajan serían they work. ¿Ok? So eso sería la forma afirmativa para hacerlo en present simple, presente simple. I work, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, he works. So, lo más importante es que en estas tres personas tenemos que añadirle la S al verbo. ¿Ok? Hasta aquí la forma afirmativa. Pues. Now it's time for the negative form. Vamos a ver la forma negativa de cómo hacemos la negativa de todos los verbos en present simple. That's going to be called the negative form. Tenemos que ver un poco, repasamos un poco la forma afirmativa. ¿Qué hacíamos en la afirmativa? Necesitábamos todos los sujetos. Sujetos como el I, you, he, she, it, we. Pues en la forma negativa, obviamente, también necesitamos los mismos sujetos. Vamos a poner los sujetos I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, una cosa, nosotros, we, y tendríamos el you otra vez, si queréis lo ponéis, you, vosotros, and they, ellos, ¿ok? Antes lo que hacíamos era poner simplemente el verbo, work. Pues ahora tengo que decir que yo no trabajo. So, lo único que tenemos que hacer es añadir antes del verbo un verbo auxiliar. Este verbo se llama do. Y a este verbo auxiliar le añadiremos el not. Y esto, do not, hace que podamos decir que no trabajas.
O sea, si añado el do not, esto es una forma de forma normal y la podemos hacer de forma abreviada. Don't. Si yo añado este don't delante del verbo work, lo que hago es hacer la forma negativa del verbo y decir que yo no trabajo. I don't work. Lo mismo va a pasar con el you. You don't work. ¿Qué pasaba con estas tres personas? Con la tercera persona del singular. He, she, and it. Si os acordáis, teníamos que añadir una S al verbo. Si miramos atrás, teníamos que añadir la S de he works. Pues aquí la S la vamos a añadir en el auxiliar. Tenemos el do y añado la S en el do. Y esto va a ser does. The pronunciation is does. Vamos a pronunciarlo como does. También tengo que añadir el not, doesn't, forma abreviada. Y finalmente voy a poner el verbo work. Pero fijaros que cuando yo pongo el work aquí, ya no tengo que añadir la S. ¿Por qué? Porque la S ya está añadida en el does. Lo mismo va a pasar con Lo mismo va a pasar con la tercera persona del he, el she y el it. Y va a ser pues doesn't work. Las tres personas quedan exactamente igual. Doesn't work. Y las otras personas del plural pues las haremos igual que las hacíamos el I y el you. Simplemente añadimos don't work. You don't work. Nosotros no trabajamos. Vosotros no trabajáis. Y ellos no trabajan. You don't o they don't work. Repasando un poco qué sería la forma negativa, simplemente tenemos que añadir el no delante del verbo principal. La forma larga sería hacerlo con el do más el not, pero se puede hacer de forma abreviada y quedaría como don't. ¿Ok? Añado este don't antes del verbo y quedaría I don't work. Recordad que siempre necesitamos un sujeto, importantísimo en inglés, porque si no ponemos el sujeto, no sabríamos quién es la persona que trabaja o que no trabaja en este caso. I don't work, si os fijáis, estas formas, don't work and don't work, serían idénticas para todas. Hasta aquí, pues, la parte negativa del present simple. Okay. Una vez hecha la negativa, vamos a explicar cómo hacemos la interrogative form, la forma interrogativa, para hacer preguntas, to ask questions. Okay? So, antes decíamos que lo importante era poner siempre el sujeto, I, después el verbo, I work, okay? O por ejemplo, you work. Pues ahora para hacer la forma interrogativa, si antes de la manera negativa también necesitábamos un auxiliar que era el do, ahora para hacer la forma interrogativa también necesitamos el auxiliar do. Pero esta vez lo que haremos es poner el do delante del sujeto. O sea que vamos a poner el do antes del sujeto, do después del sujeto y el verbo. Do I work? Ponemos la question mark, signo interrogativo, y ya tenemos la pregunta hecha. Do I work? Do you work? Y cuando yo responda a esto, lo único que tengo que hacer es poner, pues, yes, y utilizar el mismo sujeto. Esto vamos a responder de forma corta. Utilizar el mismo sujeto y el auxiliar que hemos utilizado. Do I work? Yes, I do. ¿Trabajo? Sí, lo hago. Yes, I do. O, si es que no, vamos a utilizar no, I don't. ¿Trabajas? No, no lo hago. Do you work? ¿Trabajas tú? Yes, I do. Aquí utilizamos el mismo. O si trabajas tú, do you work?
no, I don't. Esto sería lo mismo pues para todas las personas que no utilicen la S, ¿no? Por ejemplo, si trabajan ellos, do they work? Yes, they do. O no, they don't, si no trabajan. También pasaría pues con el we. ¿Trabajamos nosotros? Do we work? Pues, yes, we do. Si lo hacemos. O no, we don't. ¿Vale? Esto sería para las que no utilizan las S. ¿Qué pasa con la tercera persona? Aquellas que teníamos el he, el she o el it, que teníamos que añadir pues la S en el verbo. No sé si os acordáis, que poníamos pues doesn't, o también utilizábamos y poníamos la S en el verbo. ¿Okay? ¿Esta qué pasa? Pues que tenemos que poner el auxiliar con la S. Y va a ser pues el do, igualmente que teníamos, pero le añadimos la S, que en este caso va a ser ES, y vamos a preguntar con does. Does, después pondremos el sujeto que nos interese. Does he work? Y si respondemos, ¿cómo vamos a responder? Efectivamente, yes, he does. Si es que no, pues vamos a decir que no, he doesn't. Y lo mismo va a pasar con todas las otras preguntas de la tercera persona que utilizábamos la S. Por ejemplo, con el she, does she work? Y si respondemos, pues yes, she does. Or no, she doesn't. Okay. O finalmente ya vamos a poner el it, si una cosa trabaja. Does it work? ¿Funciona en el ordenador, por ejemplo? Does it work? Si es que funciona, pues diremos yes, it does. Or no, it doesn't. So, ya tenemos explicado, terminando así, pues vamos a resumir un poco esta manera pues interrogativa, que es sobre todo utilizando el auxiliar, el sujeto y el verbo en infinitivo. Aquí tenemos pues el auxiliar, el sujeto y el verbo en infinitivo para hacer la forma interrogativa. Tenemos que vigilar que con todas las personas utilizamos el do, excepto la tercera persona, que sería el he, el she o el it, que utilizamos la forma does. Y si yo quiero hacer una respuesta, pues utilizo yes I do, no I don't. Una respuesta corta que sería como ¿trabajas? Sí, lo hago. ¿Ok? Pues hasta aquí la forma del present simple. ¿Ok? I hope you enjoy it. Espero que lo hayáis captado y no tengáis ningún problema. ¿Ok? Up to here. See you in the next lesson.